Hablábamos de lo sano del mate, voy a hablar de lo no sano de lo que trajo el doctor Italiano para acompañar el mate. Pero bueno, Matías Italiano, concejal, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andan? Arrancando una jornada laboral, ya digamos en los últimos tiempos de trabajo del Consejo Deliberante, ¿o se va a seguir sesionando más allá de diciembre próximo? Seguramente en el mes de enero, febrero, marzo tendríamos sesiones extraordinarias. El periodo de sesiones ordinarias se extiende hasta el mes de... En realidad, lo que establece la ley establece hasta el último día de noviembre, pero por lo general se prorroga un mes más, hasta el 31 de diciembre, con sesiones ordinarias. ¿Qué implica esto? Que todos los días jueves tendríamos la conocida sesión en el Consejo Deliberante. Y extraordinarias implica que por una cuestión excepcional se convoca el cuerpo para poder tratar determinados temas. Teniendo en cuenta que la semana pasada prorrogamos el tiempo que tenía el Ejecutivo Municipal para acompañar el proyecto de presupuesto por 60 días, y va a vencer ahora a fines de diciembre, teniendo en cuenta eso, el presupuesto para el año 2016 se va a tratar en sesiones extraordinarias, así que seguramente vamos a trabajar hasta todo el periodo estival. En un año que no fue el más normal, entre comillas, en términos de política, ¿no? Que también de alguna manera se traslada, sí o sí, dentro del espacio deliberativo. Sí, seguramente. Lo que es el Consejo Deliberante es un órgano político, netamente cuestiones de política. Sí, pero por allí se trata de separar eso, dice, no, las cuestiones institucionales, acá vamos por el tema constructivo y demás, pero por allí uno ve debates y cosas que dice, ¡epa! Sí, totalmente, y no escapa obviamente al contexto que estamos viviendo, el contexto electoral, y en ese sentido obviamente que repercute en el trabajo diario. ¿Y cómo cree Italiano que lo ven los vecinos, los que de alguna manera son los que tienen que evaluar ese trabajo que hacen ustedes allí, representando lógicamente a la comunidad? A ver, lo que nosotros tratamos es realizar la labor que tenemos de la mejor manera y con la responsabilidad que lo merita. Creo que los 24 concejales coincidimos que es un honor poder estar representando al vecino en temas tan importantes y poder deliberar todos los jueves y llevar a cabo nuestra labor, como decía, con esa responsabilidad. La comunidad obviamente a veces busca otro tipo de respuesta que desde el ámbito legislativo, del ámbito del Consejo Deliberante no se puede brindar, que a veces tiene que ver con una cuestión más del Ejecutivo, y podemos citar como ejemplo el tema de transporte público, más precisamente para los vecinos de Cabildo, que el día de ayer se ha decretado otorgar la concesión a la SAPE en transporte y caducando un permiso precario que tenía una firma que lo venía explotando. ¿Y por qué pongo como ejemplo este tema? Porque en la semana pasada, en la sesión, los vecinos de Cabildo fueron al Consejo Deliberante en busca de una respuesta concreta, respuesta que desde ese ámbito no se podía brindar. Entonces, sí que sepa el vecino de Bahía Blanca que desde el Consejo Deliberante somos 24 concejales y que estamos para acompañar y escuchar los reclamos y temas de la ciudad. Matías, otro de los temas en los que ha trabajado puntualmente ustedes es lo que tiene que ver con las tarifas de gas, no tan normales tampoco. No, para nada. Para nada, la verdad que el año pasado ni bien nos enteramos porque nos enteramos a través de que nos llegaron facturas elevadas, y fue otro gran error por parte de la Secretaría de Energía de la Nación, como así también por parte del Energas, que sacaron resoluciones totalmente inconstitucionales y tienen que ver, o ilegales también por decirlo de una manera, y en esa ilegalidad tiene que ver con la falta de información. El año pasado nos enteramos de que llegaron facturas abultadas, porque directamente a nuestro domicilio empezaron a llegar con porcentajes de aumento que excedían el 500%. ¿Eso se producía, Matías, en todos los sectores o puntualmente estaba de alguna manera discriminado, por llamarlo de alguna forma? No, en todos los sectores. ¿Y por qué planteamos la inconstitucionalidad nosotros? En primer término, porque hubo falta de información por parte de la empresa, donde a partir de estas resoluciones aquel usuario que no tomaba una política de ahorro del servicio era penalizado con la quita de subsidios. Si el usuario realizaba un ahorro de un 20% comparado con igual periodo del año pasado, es decir, un periodo
junio-julio de 2014 comparado a junio-julio de 2013, si consumía más de ese 20% o no hacía una política de ahorro, era penalizado a través de la quita de subsidio. Y esa situación nunca se informó a cada usuario. Entonces, al no haberse informado, en primer término, se viola el deber de información. Por otro lado, Bahía Blanca es una zona fría. Si bien este año no hemos tenido muy bajas temperaturas como en otras oportunidades, en otros periodos, sí es cierto que Bahía Blanca es una zona fría y debería haber sido incluida como región patagónica y exceptuado a este fuerte incremento. Y por otro lado, falta audiencia pública. No se realizó ningún tipo de audiencia pública tendiente cuando se modifica una tarifa, el marco regulatorio establece la convocatoria de una audiencia pública. Entre esos 3 puntos y otras cosas más, que son más bien cuestiones muy técnicas, nosotros planteamos la inconstitucionalidad de estas resoluciones y logramos, Yamil, a partir de este año, desde junio a septiembre, frenar provisoriamente el incremento en la tarifa. Por eso los vecinos de Bahía Blanca, en el periodo anterior, no pagaron facturas elevadas. Yo recuerdo que en determinados medios, escuchaba a vecinos de Coronel Rosales, de Coronel Suárez y de la zona. Me pasó en Pigüé. Bueno, también. Pero en Pigüé también un concejal inició una acción que sigue la misma suerte de la de Bahía Blanca, porque tramita el mismo juzgado, tenemos comunicación directa con dicho concejal y nos vamos informando acorde a las cuestiones que van pasando. Sí, también la comunidad fue en busca de una respuesta hacia la empresa que no llegó nunca. Es que la empresa, lamentablemente, se está comportando no muy bien. Y te lo digo porque, al margen de todas las acciones que estamos comentando que se realizaron para cuidar el bolsillo del vecino de Bahía Blanca, y estamos esperando una respuesta por parte de la justicia que en definitiva nos permita abonar sin este fuerte aumento, existe la posibilidad de ingresar a un registro de exceptuados analizando la situación económica de cada usuario. Entonces, la empresa no se está comportando bien porque la empresa no está informando sobre la existencia de este registro de exceptuados. Un registro que aquel usuario que por su situación económica no puede pagar esa tarifa tan elevada, tiene derecho a que no se le cobre con este fuerte incremento. Por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad crónica y que necesite el servicio especialmente por una cuestión de salud. Esa persona podría ingresar a este registro de exceptuados donde no pagaría con el aumento. Una persona que cobra una asignación familiar, una persona que cobra una pensión no contributiva, una persona que tiene un comedor o una sociedad de fomento, realiza una actividad social, una persona, como decía recién, que por los recursos que tiene le es insuficiente para pagar una tarifa plena. Bueno, todas estas cuestiones se analizan en la empresa prestataria, se analizan en el ente regulador y se le puede otorgar la exhibición de este fuerte aumento. Bien, pero te interrumpo, en términos de tiempo, ¿cuánto se estima que puede llegar a llevar todo esto? Digamos, pues mientras tanto el servicio alguien lo tiene que pagar. Y hay que pagarlo. Y si no paga, se le corta el servicio. Absolutamente. Con todas las implicancias que esto tiene, después pedir la restitución del medidor y cuestiones que sabemos que, por ejemplo, en Bahía Blanca hay varios edificios que no tienen el servicio y pasan meses y meses, hasta años han pasado. Sí, la verdad que hoy nosotros estamos esperando una respuesta por parte de la justicia que se está demorando. Lamentablemente, justicia lenta no es justicia, pero bueno, seguimos trabajando en ese orden para, desde el marco de la legalidad, poder tener una respuesta por parte de aquellos que tienen que impartir justicia y tener una respuesta que sea acorde a la realidad que estamos viviendo. Pero por otro lado, es importante dar a conocer este registro, que mientras tanto la justicia no resuelva, aquella persona, aquel usuario que por cuestiones en una cuestión económica, como te decía, por una cuestión de salud, puede pedir pagar sin este incremento. Vamos a hacer ahora, Matías, si me lo permite, un repaso por los principales proyectos, los principales temas que usted en lo particular ha podido instalar dentro del ámbito deliberativo de nuestra ciudad. Sí. Sin repetir y sin soplar, 5. No, la verdad que es importante cuando uno, por mi pasado como director de la Oficina de Defensa del Consumidor, creo que si uno ve los proyectos que presenté, muchos se enmarcan dentro de lo que es la defensa de los consumidores y usuarios de Bahía Blanca y más precisamente también de los servicios públicos. Mi vinculación con el tema y mi especialización
con el correr de los años, la verdad que me ha permitido poder abocar y presentar varios proyectos que tienden a cuidar al usuario de los servicios públicos, más precisamente del servicio de agua, del servicio de cloacas, del servicio de energía eléctrica, del servicio de gas que recién estamos hablando. No es casualidad que haya presentado una acción de amparo en defensa de los usuarios del servicio de gas domiciliario. Bueno, todo lo que tiene que ver con servicio público, si uno presta atención en mis proyectos, apuntan exclusivamente a esa protección del usuario, porque en cierta medida, recordemos que los servicios públicos tienen por ley organismo que los controla, y en la mayoría de los casos dichos organismos no cumplen esa tarea de contralor como deberían cumplir. Entonces en ese aspecto uno puede prestar atención que los proyectos siempre tratan de proteger al usuario, y más precisamente en una relación de consumo existe una parte débil y una parte fuerte, y por eso las normativas y las leyes que regulan el tema tratan de equiparar esa balanza y tratan de poner al consumidor, al usuario en esa protección. También me he abocado a temas, y de hecho recientemente ha habido una denuncia con respecto a actos de discriminación, más precisamente por condiciones físicas. Estoy hablando habría una denuncia en estas horas de un boliche que habría discriminado a una chica por su peso, y esas cuestiones también fueron temas que me he encargado dentro del Consejo Deliberante, que tienen que ver con el trato digno, a ver, esto es clarito. Si bien existe el derecho de admisión, nunca el derecho de admisión puede afectar la dignidad de las personas. Y en este ejercicio del derecho de admisión se puede tornar abusivo cuando afectan otros derechos. En eso estoy convencido. Y por eso hay que ser muy cuidadoso cuando existe una ley que establece cómo se debe aplicar el derecho de admisión, y hace referencia, y esto es clarito, en cuestiones objetivas. Por ejemplo, si uno pone, y esto se ha generado mucha discusión, como cuestión objetiva la edad de una persona, por ejemplo, determinado local bailable permite hasta determinada edad, siempre y cuando se informe en debida manera, en debida forma, no se estaría afectando ningún derecho. Pero si se informa mal, obviamente ahí sí se genera algún tipo de perjuicio. Como así también el nuevo Código Civil, que está vigente hace un par de meses, a partir del 1 de agosto de este año, incorpora lo que se llama trato digno a los consumidores. Aquella persona, cuando está en una relación de consumo, en este caso precisamente estamos hablando de un lugar bailable, también tiene derecho a ser tratada de manera digna a la persona y no ser colocado en situaciones que sean vergonzantes, intimidatorias, vejatorias, discriminatorias. Y bueno, la verdad que eso es importante siempre aclararlo. ¿Qué puede hacer la persona cuando se siente que se encuentra en esa situación? Hoy tenemos la Defensoría del Pueblo en una delegación local en Bahía Blanca. ¿Y en este rol de consumidores italianos estamos debidamente informados como debiéramos? Yo creo que ha crecido mucho. Bahía Blanca tiene una oficina de defensa del consumidor que ha crecido mucho en los últimos años, donde el vecino de Bahía Blanca la utiliza y que se encarga, como dice su nombre, Oficina de Información al Consumidor, que se encarga de informar. Pero es importante siempre aclarar que al margen de las facultades que pueda tener una oficina, siempre esas cuestiones, ese plus hay que hacerlo, ese extra hay que hacerlo, y que torna de extraordinario las cuestiones. Sí, yo creo que se informa, que la gente sabe, que se asesora, hoy a través de las redes sociales, a través de internet, hoy hay mucha información circulando, pero bueno, obviamente estos espacios es importante siempre recalcarlo. Me quedé pensando en el día de hoy, temprano, cuando leía una nota con respecto a ese tema de la discriminación, y me da mucha bronca cuando se quieren escudar a través del derecho de admisión para vulnerar derechos de las personas. Bien, bueno, hablamos de algunos de los temas que ha podido instalar, de los proyectos que ha presentado. Hablemos de los que quedan en carpeta, de los que me puede decir, no me quiero ir del Consejo Deliberante sin antes, ¿qué? Bueno, a ver, tenemos varios proyectos. En primer término, sin ir más lejos, estamos trabajando en un proyecto que tiene que ver con... También estamos acompañando a aquellas comunidades, organizaciones de fe. ¿Qué significa esto? Hay muchas comunidades religiosas, ya sea católicas, evangélicas o de otro culto, que en Bahía Blanca realizan una labor, al margen de la labor espiritual,
que sirve como ordenador de la familia, realizan una labor social a través de comedores, a través de roperos comunitarios, a través de... Esto te estoy hablando a través de la fe, ¿no? Es decir, comunidades evangélicas, cristianas, católicas, que a través de lo social realizan en Bahía Blanca una labor importante. Y nosotros como dirigentes políticos, como sector público, como sector político, tenemos que acompañar a estas comunidades. Y en ese sentido, venimos trabajando en varios proyectos, y en ese sentido de acompañamiento, estamos por aprobar una ordenanza que era muy importante tenerla, que es crear la Oficina Municipal de Cultos en Bahía Blanca. Algo inédito en la provincia de Buenos Aires. Si bien existen algún tipo de organismo a nivel provincial, a nivel nacional obviamente, pero a nivel local no existen municipios, salvo alguno en Chaco o en Mendoza, que tengan una oficina exclusivamente que apunta a trabajar sobre la libertad de cultos, sobre el intercambio, el diálogo religioso. Y Bahía Blanca, como te decía, hay varias comunidades que vienen trabajando en los barrios, y llegan a estas comunidades donde no puede llegar el Estado, a través de programas con las adicciones, con ayuda social, a través de bolsones de comida. Entonces, ese es un tema que creo que lo hemos puesto en agenda. Y que ¿hay algún relevamiento, disculpe Italiano que me interrumpa, con respecto a esto, ¿no? Como para tener alguna estadística o algún número que se asemeje un poco a la realidad, como para saber de qué estamos hablando? Sí, tenemos relevamientos hechos, por ejemplo, con iglesias evangélicas, que existen más de 300 iglesias evangélicas en nuestro medio, que están registradas en el Registro Municipal de Cultos. Existe un registro en Bahía Blanca. En lo que tiene que ver con la Iglesia Católica, existen muchas comunidades a través de la Acción Católica. De hecho, hace un par de semanas atrás hubo un encuentro nacional en nuestra ciudad donde congregó a más de 7.000 jóvenes, un encuentro muy importante. También tenemos a través de los oratorios salesianos, la obra de Don Bosco, en la Capilla La Piedad. Existe un fuerte compromiso, por decirlo, religioso en la ciudad, y en ese sentido creo que desde el Consejo Deliberante también se debe acompañar. Y si uno presta atención también los proyectos que figuran en el portal web que he presentado, también trabajamos mucho con esto de plantear ese diálogo interreligioso en la ciudad de Bahía Blanca. Bien, bueno, de un tiempo a esta parte, Italiano, la cuestión dentro del deliberativo municipal es como que se ha desencuadrado un poco, ¿no? Se han multiplicado bloques, han salido bloques por todos lados. ¿Qué va a pasar después de diciembre próximo? No, el escenario que se va a plantear va a ser totalmente distinto. Donde ¿nos ordenamos finalmente? Yo creo, no creo que estemos desordenados, sí estamos atomizados, es decir, se han generado muchos bloques. A ver, yo se lo pregunto desde el punto de vista de la gente, ¿no? De la calle, que por allí no, el vecino no entiende nada, digamos. Sí, nosotros tenemos hoy actualmente 13 bloques. De hecho, la gran broma que hacemos cada vez que tenemos reunión de labor parlamentaria, la reunión de labor parlamentaria la presencian los presidentes de cada bloque. Entonces, y para tener quórum para sesionar necesitamos 13 concejales. Entonces, el chiste que se hace, tenemos quórum en la reunión de labor. Es decir, existen 13 concejales que representan a 13 espacios distintos. Y la verdad que, en cierta medida, en la labor diaria, genera ciertas complicaciones en cuanto a buscar los consensos. El año próximo, o mejor dicho, a partir de diciembre de este año, con la nueva incorporación de los 12 concejales que asumirán a raíz de estas últimas elecciones, tendremos no más de 5 bloques. Y en ese aspecto va a ayudar a funcionar, ya sea de lo estructural, porque las oficinas del Consejo Deliberante, bueno, vos, Yamila, las recorrés, han quedado chicas, y por otro lado también desde lo funcional, porque en cuanto a la búsqueda de consenso, el diálogo, va a ser más sencillo directamente hablar con los presidentes de estos 5 bloques, y no así hablar con los presidentes de 12 bloques. De 12 bloques distintos, es cierto. Y vamos a ver cómo se presenta el escenario. Seguramente va a ser distinto. Hay un recambio hasta generacional dentro del Consejo Deliberante a través de esta nueva incorporación, de estas últimas elecciones, y obviamente seguir trabajando con el compromiso de siempre. El año próximo nos tranquilizamos un poquito, bajamos un toque los decibeles y dejamos por allí la pirotecnia, esa verbal que se escucha más de una vez, y
Sí, yo en lo personal no coincido a veces con las descalificaciones o cuando se utilizan el Consejo Deliberante en la parte de manifestaciones para agraviar. Pero no es una crítica arbitraria, es lo que se ve desde afuera. Eso, háganse cargo. Y a ver, y somos responsables todos. Exacto. Y la imagen la damos todos. No correcto. Es que... Sí, pero hay muchos que dicen, no, yo no tengo nada que ver. No, yo me hago cargo, que somos todos parte de esa visión que puede tener el vecino cuando ve que tal vez algún concejal usa descalificativo para expresarse o referirse de otro, cuando a veces se piensa que se está chicaneando y se está faltando el respeto, y no es una chicana, sino es una falta de respeto. Yo creo que el año próximo, y como va a quedar conformado el Consejo Deliberante, creo que vamos a poder tener la posibilidad de tener otro tipo de debate, otro debate más que tenga que ver con lo ideológico, con fundamentos, no con chicanas o con falta de respeto, sino más bien con cuestiones más concretas de discusión de fondo y que permiten también y enriquecen la democracia. Hoy podemos estar hablando de esto porque estamos viviendo en democracia y en otras oportunidades no se podía debatir, no se podía dialogar. Entonces, nosotros tenemos que cuidar la democracia en el lugar que nos toca estar. Y a veces en el Consejo Deliberante, cuando se ataca, se descalifica. Exactamente, se descalifica por la opinión y hasta cierto punto no lo consigo. Por la opinión y por allí poniendo en duda no la capacidad de trabajo de determinado concejal, sino el espacio, sino desde el espacio el que está ocupando, digo, lo cual no tiene ningún tipo de sentido, porque separemos, tengamos la madurez política como para poder separar ese tipo de cuestiones. Sí, por eso vuelvo a insistir. El Consejo Deliberante que se viene a partir del 10 de diciembre va a ser un Consejo Deliberante totalmente distinto, donde va a haber menos bloques, donde creemos que puede haber otro tipo de debate más enriquecedor que los que se pueden apreciar este año. Creemos que va a ser distinto. A mí me tocó asumir 2013, 2014 fue un año muy difícil desde el punto de vista legislativo, donde en cada sesión teníamos algún actor social que reclamaba, donde hubo actos de violencia verbal, y fue un año muy difícil en cuanto a las sesiones, en cuanto al trabajo diario. Durante el 2015 fue totalmente distinto y creemos que en 2016, pero también tiene que ver con una maduración política de determinados actores. Bien, bueno, voy a ahorrarme el comentario. Italiano, ¿a quién va a votar? Bueno, obviamente, como saben, soy peronista y pertenezco a un espacio peronista, justicialista. Y la verdad que si bien uno ha sido muy crítico y sigo siendo muy crítico de la gestión de Daniel Scioli como gobernador, y crítico porque la verdad que lo vivimos a diario y lo he padecido, estoy convencido que el modelo que quiere o que presenta Macri no es el que yo quiero. Sé que Macri es una persona que al momento de discutir paritarias no lo veo sentándose al lado del trabajador. Al momento de aplicar algún tipo de plan social no lo veo sentarse al lado de la clase más vulnerable. Y en ese sentido, como peronista, voy a votar peronismo. Y obviamente vamos a apoyar la candidatura de Daniel Scioli como presidente. Muy bien. Todo dicho entonces. Italiano, agradezco enormemente su tiempo. Sabemos que siempre está con una mañana más que ajetreada, más que complicada. Se ha hecho unos minutos para llegarse hasta los estudios de Radio Paligüe y compartir unos minutos aquí en esta primera hora. Le agradezco las facturas y no va a ser la última vez que se lo convoque, por supuesto. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Muy cálida la entrevista y a disposición cuando lo quieran. Italiano, muchísimas gracias.